A las 8:07 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z, en este día martes 30 de agosto de este año 2022. Es el momento de presentar y escuchar el comentario de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Desde el gobierno de la mañana, dar las salutaciones a la República Dominicana, de aquí, de allá, y por supuesto a don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel y a mis compañeros de cabina y post cabina que nos acompañan día a día en la producción de este espacio, el gobierno de la mañana, donde todo comienza y según Nayib Chadede, nunca termina. Miren, señores, ayer me quedé con una preocupación con el tema de lo que decía Rosendo respecto a las obras públicas. E iba a hacer un relato hoy de todo el periplo que hay que hacer para el tema de la consecución de un proyecto de construcción pública y de los logros que República Dominicana en el gobierno del presidente Abinader ha podido presentar pese a estas circunstancias. Sin embargo, el tema obligatorio necesariamente es lo referente a la variación de medidas de coerción a los imputados que encabeza Alexis Medina, en el caso que ya todos conocemos, pues pulpo, antipulpo, como se ha denominado. En este sentido, creo que es de rigor que abordemos este tema porque esto transversaliza una situación, como acaba de exponer Rosendo, que afecta a la mayoría de los presos preventivos que no tienen un orden procesal definitivamente que pueda dar a cuenta con lo que es la salvaguarda de sus derechos fundamentales. Y me explico. Lo primero es que la República Dominicana es signataria de todos los convenios internacionales que en el marco de la jerarquía de la norma tienen igual condición o nivel que la Constitución, y estos garantizan los derechos fundamentales para cada ciudadano. Uno de ellos es el derecho a la libertad. Y en el marco de la Constitución Dominicana, la presunción de inocencia ante cualquier imputación. En este contexto, el Código Procesal Penal, artículo 226, toda vez que hay una imputación por algún ilícito cometido, establece lo que son las medidas cautelares para evitar que el imputado se sustraiga del proceso. Entonces, en este contexto hay un listado, un decálogo, que son varias medidas que puede imponerse cuando la Oficina de Atención Permanente, impone lo que es esta sanción preventiva para que no se sustraiga. Usted tiene la presentación periódica, tiene la libertad pura y simple, tiene el grillete, tiene una serie de elementos, pero la más extrema es la prisión preventiva. Esta prisión ha de revisarse cada 3 meses de oficio, como lo han relatado los compañeros que me han antecedido en la palabra. Y cuando los presupuestos que se presentan por parte de la defensa demuestran que el imputado no tiene la intención o no tiene los elementos constitutivos para sustraerse, es decir, para fugarse, pues sencillamente no se aplica la más severa. En el caso que nos ocupa, se aplicó la prisión preventiva que ya casi llega a 2 años en este contexto. Y son las partes de los aspectos que quiero revisar con ustedes, amigas y amigos. Lo primero es, ¿se iban a sustraer estos imputados del proceso? Eran personas que podían salir huyendo del país, que tenían desarraigo, es decir, no tenían un elemento que los anclara en República Dominicana, mucho menos. Yo pienso que no. Es el mismo caso de Rochi, el que cantaba el dembow urbano y demás, y una serie de elementos que han sido puestos en prisión por el tema de la presión. Y ahí es que quiero llevar. Primero, el aspecto jurídico. Jurídicamente, la puesta en libertad o variación, porque es arresto domiciliario, la variación de la medida de coerción con elementos sustitutivos, procedía en este caso. Procedía en este caso como en el de cualquiera que esté pasando por esa situación, donde la prisión sencillamente se convierte en una sanción anticipada, sin irse a sustraer del proceso. ¿Quién diablo le quita esos casi 2 años de prisión a esta gente? Y no en el caso de esta gente, a los que están de manera irregular o de manera sin el desarraigo pertinente, preso y desprovisto de libertad. Recordemos que el sistema jurisdiccional dominicano pasó de una fase inquisitoria a una probatoria. Siempre decimos aquí, desde estos micrófonos que don Bienvenido Rodríguez nos permite, que la fase de la presunción de inocencia no es una presunción, es un derecho
hasta que no se pruebe lo contrario, son inocentes. Por eso decíamos ayer, en el caso de Donald, son inocentes hasta se pruebe en contrario, culpables de indolencia. Eso sí. Pero hay otro aspecto, el aspecto social. Señores, decía Byung-Chul Han en su libro Infodemocracia, y lo recitamos hace un par de días, que todos los procesos sociales contemporáneos se están normando por una parte mediática. Un proceso económico, ejercicio de la presión mediática por la democracia directa en redes sociales. Un proceso gubernamental, ejercicio directo a través de la presión de las redes sociales. Pero los procesos judiciales, también un ejercicio directo de presión por las redes sociales y todos los medios formales e informales. A ese juez que obró en buen derecho, hoy día se lo tienen que estar comiendo vivo, diciendo que ya se vendió, que esto, que lo otro, porque vivimos en todo un marco de cultura en donde lo debido pasa a un plano secundario y lo querido suprime todo nivel de raciocinio, y lo que queremos es sangre. Lo único que quisiera solamente aportar informativo es que en cuanto al razonamiento del juez, que ayer lo escuchamos por vía de los medios digitales, él en ningún caso dijo que no habían los elementos para el riesgo de fuga, que esos elementos se mantienen, y solamente aplicó la ley con relación a la duración máxima del proceso, aplicando los criterios del cese de prisión preventiva. Lo que quiero decir es, en ningún caso en su razonamiento se sustentó en la desaparición de los elementos de riesgo de fuga que dieron origen a la aplicación de la prisión preventiva. Pero es en el marco del derecho. Exactamente, por eso digo, bueno, no tengo otra alternativa más en su razonamiento que aplicar las otras alternativas. Pero fíjese, que hermano Conde, a su juicio podrían asegurar la presencia del imputado. Pero solamente quería abordar esa información. Fíjese, hermano Conde, que desde la perspectiva de su señalamiento también es en buen derecho. Él apela al debido proceso, igual que es la competencia del que impuso la medida. Como deben hacer todos los actores del proceso. Todos los actores del sistema, pero el tema es ¿por qué asumir siempre la más extrema como una sanción anticipada cuando se supone que son inocentes hasta se pruebe contrario? Entonces, en ese contexto, el aspecto personal. Señores, una prisión preventiva en esa condición destruye una familia, destruye un individuo, destruye un colectivo. La prisión preventiva es la más extrema de las medidas. En ese contexto deberíamos, por la salud procesal de República Dominicana, no tener la réplica o la reivindicación del circo romano. El circo romano era aquel que cuando los gladiadores tenían un desempeño que le agradaba o no al público, el César ponía el pulgar de manera horizontal. Lo levantaba, vivía. Lo bajaba, moría. Y eso es lo que estamos viendo con este populismo penal en República Dominicana. Hay que entender lo que es verse un día suprimido de la libertad. Gracias a Dios nunca lo hemos pasado, pero tiene que ser una cosa muy grande. Imagínese usted 1 año y tanto. Y después de esto, señores, algo que no podemos dejar de lado, el aspecto político. Lamentablemente, este gobierno, que ha tenido un empuje, que ha tenido un compromiso, que ha tenido una determinación de dar todas las libertades al Ministerio Público para que pueda accionar como debe de ser, poniendo fin a la impunidad, pues digo que lamentablemente coincide esta variación de medida después de un encuentro casual del presidente Abinader en la funeraria en ocasión de la muerte de la madre de los hermanos Montaz. No habrá forma de que no se tejan 1 millón de especulaciones sobre de que fue un cambio de uno por otro, de que fue parte del efecto funeraria, que ahí estuvo el tema del acuerdo. Y yo quiero precisar, porque creo que la mayor contribución que al sistema jurisdiccional que se ha hecho en este país en los últimos años se lo ha hecho el gobierno del presidente Abinader, y debe quedar como el efecto es de forma impoluta. Yo quiero precisar que nada que ver con eso. La libertad de actuación del Ministerio Público está más que consabida con un ejercicio valiente y responsable por parte de la procuradora Miriam Germán Brito, por parte de la procuradora adjunta Jenny Berenice y por el magistrado Camacho. Hay que sacar del marco que el Ministerio Público no varió su solicitud, de acuerdo, sino todo lo contrario, la mantuvo,
O sea que ahí no hay ninguna variación y que al sistema judicial, el presidente Luis Abinader no ha sido responsable del nombramiento de ninguno de los jueces. Entonces, o sea que ni nada bueno ni nada malo del sistema judicial como sistema judicial puede atribuírsele a Luis Abinader. Te lo digo porque dijiste que el mayor aporte se lo ha hecho Luis Abinader. Diría don Polibio Michel, mi padre, lloré en el vientre de mi madre porque justamente ahí iba. El presidente Abinader no varía medidas de coerción. El presidente Abinader no es que conoce allí abajo ni el Ministerio Público Independiente, es que tampoco varía la medida, porque efectivamente fue un ejercicio de buen derecho. Y por eso levanto mi voz desde aquí, para que todos los dominicanos asumamos el debido proceso como regla general de comportamiento colectivo, porque la desgracia del otro por la que yo hoy me río, injusta, mañana puede pasarte a ti. Y que no asumamos la conducta que establecía Azorín en su libro del Político, que decía que la política y que la justicia era una ficción y lo que existía era la fuerza y lo que era fuerte era justo. Desigamos un nivel mayor a lo que es la estructuración del debido proceso para que tengamos un país mejor. Ahí se los dejo.